Hola, bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del aprendizaje, del diario de aprendizaje, nuevas palabras y cómo aprenderlas, los verbos y cómo aprender a conjugarlos, conocerse y presentarse. Espero que este vídeo os guste y que sea provechoso para vosotros. Y empiezo con el vídeo. Gracias por vuestra atención. Apuntar y aprender. Diario de aprendizaje. Aprender cómo aprender eficazmente, aparte de saber vocabulario y gramática, no es algo superfluo. Conocer y probar estrategias de aprendizaje o incluso llevar un diario de aprendizaje. Puede inicialmente parecer costoso en tiempo y esfuerzo, pero una vez encontrada cierta rutina, apuntando la materia nueva de un modo ordenado, facilita, profundiza y acelera el proceso del aprendizaje. No hace falta seguir todas las propuestas que hago a continuación, pero sí es conveniente probar alguna de ellas que no has probado nunca o las que parecen más acordes con tu modo de aprender. Nuevas palabras y cómo aprenderlas. Sugiero apuntar nuevas palabras y pequeños grupos de palabras según categorías semánticas superiores o bajo un título. Otro consejo: traducir estas unidades léxicas o palabras de este modo construyes un puente entre idiomas. Entre los dos idiomas puede haber similitudes, pero no siempre es la regla. Por ejemplo, "Wie geht es Ihnen?" tiene la correspondencia como está, o sea, es como, y nadie apuntaría "¿Cómo anda ello a usted?", que es literalmente así como lo diríamos. Por ello es tan importante hacerse con el contexto de una palabra y tan inútil intentar traducir las frases palabra por palabra. No te des por satisfecho siempre que con la primera entrada de un diccionario bilingüe, ya que puede haber más de una acepción. Claro, según el contexto hay que verlo, no con solo buscarlo en el diccionario. Los verbos y cómo aprender la conjugación. Es importante aprender cómo se forman la primera y la segunda persona del singular. Luego se puede completar esta columna poco a poco. Se aprende más eficazmente lo que uno mismo ha elaborado que lo que han elaborado otros. Luego el siguiente punto es conocer y comprender. Aprender un idioma significa acercarse a otra cultura que en muchos aspectos es similar a la nuestra, pero que al mismo tiempo es distinta en otros. Con estos apuntes culturales lo que se pretende es ofrecer información sobre las culturas y costumbres de los países de habla alemana y evitar posibles malentendidos. Punto siguiente: presentarse. Para saludar a otra persona se suele dar la mano, tanto en ocasiones más bien oficiales como en ámbitos privados. Solo entre familiares y amigos se saluda con 1 o 2 besos en la mejilla o con un abrazo. Ejemplos para presentarse a uno mismo: Ich bin Ramón Ceballos, yo soy Ramón Ceballos. Ich heiße María Cerezo, yo me llamo María Cerezo. Esto es así para presentarse. Bueno, espero que haya sido interesante mi vídeo de hoy, en el cual hemos aprendido diario de aprendizaje, nuevas palabras y cómo aprenderlas, los verbos y cómo aprender la conjugación,
conocerse y presentarse. Espero que el vídeo os guste, que os apuntéis al canal y colaboréis. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.